Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie Yell, Roller Coaster. Déjame quedarme a tu lado. La petición hizo que ambas personas siguieran avanzando, mientras se besaban. El corazón que soportaba la carga seguía funcionando como siempre. El deseo de acercar a la otra persona cerca de ella no podía hacer que se separaran. Lo quería estar más cerca, mucho más cerca. Quería aprovechar los últimos minutos que le quedaban, porque después de esa noche, ella y Pure tendrían que desaparecer sin dejar rastro. Para alguien que no tenía derecho a ser amado, esto debe ser lo más lejos que puede llegar, aunque Pure a veces la trataba bien, lo que le hacía pensar demasiado en lo que tenían. Al final no había nada entre ellas, solo una alegría fugaz, una soledad pasajera y un segundo de vacilación. No había profundidad en lo que tenían, ningún apego. Cuando alguien del corazón de la mujer regresaba, la persona que había sido fiel a su amor y la había estado esperando eternamente, decidía regresar a ella sin rechistar. Las dos mujeres se desplomaron en el gran sofá dentro de la habitación. Love estaba encima, mientras que la guapa mujer estaba debajo. Cuando se separaron, sus miradas significativas se cruzaron en un instante. Pio recorrió lentamente el rostro de la otra persona. Love cerró los ojos, al comenzar a sentir la cercanía de Pior. La ternura que había recibido estaba a punto de terminar. Quería conservar a esa persona por más tiempo, pero no podía hacer lo que quería. Las emociones le invadieron y sus ojos comenzaron a arder. Love intentó ocultar su dolor, pero era solo un dolor humano. No siempre duraría. Lágrimas empezaron a caer, como reconfirmando su dolor. De ahora en adelante, y se extrañaba a la otra mujer, ¿cómo lo enfrentaría? Ni siquiera tenía derecho a decírselo, y no estaba en condiciones de ir a verla. Te extraño, yo también te extraño. Solo esas palabras y todo había terminado. Mi hermosa mujer, mientras secaban las lágrimas de la otra persona, los ojos de Pure se llenaron de tristeza, enrojecidos como si estuviera a punto de llorar en los próximos minutos. Love pensó que debía decirle algo para consolarla. Aunque sigas siendo igual de bonita con esos ojos tristes, no quiero verte triste, Pure. ¿Cómo puedo sonreír felizmente? No solo esta noche, no solo por este momento, sino que Pure llevaba un tiempo sumida en sus emociones. Claro, esos síntomas le habían hecho actuar de forma diferente. Todas sus conversaciones, sin importar con quién, habían disminuido. Estaba confundida sobre qué hacer con su corazón, y por eso desapareció para evaluar todo detalle. Pero aún así seguía sin encontrar una solución. No dejes que mi asunto te haga sufrir. No te preocupes ni te sientas culpable. Pior, no estás equivocada por no amarme. Todo está bien. El silencio fue lo que Pior decidió dar a la chica, que estaba al borde del colapso. Lo forzó una sonrisa, y esa acción hizo que Pior no podía soportar seguir viéndola así. Bajó la mirada para evitarlo. Sin importar la razón, le dolía mucho que la otra persona dijera que Pior no la amaba. Pero si la chica le preguntaba directamente si la amaba, Pio tampoco tendría una respuesta clara. El que ama aunque sabe que no debe, es el que está equivocado, no tú. Lo lamento. Te daré la oportunidad de pagar esta noche. Lo haremos aunque ambas personas estaban molestas. Pio decidió callar esa frase, negándose a decirla en voz alta, mientras Locke sollozaba, casi sin poder contenerlo. ¿Y cómo podrían dormir en esa situación? Claro que podemos. Esto es solo entre nosotras. El contacto físico que se daban era algo que Locke y Pure siempre habían hecho. Creaba emoción, conexión, y las ayudaba a aliviar la soledad mientras esperaban a esa persona especial. Locke no es así. Quería negar lo que la joven pensaba, pero Pure no sabía cómo corregirlo. Entre ellas no se trataba solo de intercambiar algún contacto. ¿Pero podría decirle eso? Si no era solo eso, entonces, ¿qué era? ¿Habían otros sentimientos involucrados? Puedes dormir conmigo, preciosa. No le diré a nadie lo hermosa que eres. Lo guardaré en secreto hasta la tumba. Pure se tragó la amargura en su corazón al escuchar lo que Locke decía. Parecía que la historia entre ellas se guardaría en lo más profundo del corazón de la joven. Una etapa de su vida quedaría oculta ante nadie. Pure entendió muy bien lo que la joven quería decir. Permíteme estar cerca de ti. Su áspero susurro llegó como aliento a la otra persona, y la mujer sintió escalofríos. Y Locke no se iba a detener, empezó a explorar a otra persona, y finalmente llegó a su nuca. Sé mía solo por esta noche, suficiente, le susurró, mientras le quitaba cada prenda a Pure. No voy a pedirte nada más. La mirada sombría se clavó en la otra persona. Pure sintió lentamente y con esa respuesta, Locke le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa que no le resultaba familiar, una sonrisa distante a la habitual.
La ropa que las cubría ya no estaba. Ellas estaban sin nada. Love no se detenía y seguía explorando, mientras Pure hacía sonidos. Eres tan hermosa, le dijo, elogiándola. Love levantó la vista y miró a Pure. Ella seguía siendo muy hermosa, incluso en esas situaciones. Las lágrimas que fluían, Pure la llamó por su nombre. La sensación que tenían de estar cerca parecía que se estaba desmoronando. No sabía con qué luchaba la joven en su interior, pero Pure sentía el dolor de la otra persona. ¿Y cómo no podría sentirse culpable? Te amo, Pure, de verdad que te amo. Tras terminar esa frase, fue como si hubiera activado el interruptor. La persona encima comenzó a darle cariño sin descanso. Locke la cuidó, le dio tanto amor, con tanta emoción, que Pure sintió que era diferente a las otras veces. Habían hecho eso antes, había pasado el tiempo, pero las actividades que impulsaban a las dos personas a acercarse no daban señales de detenerse. Se turnaban para darse cariño cada una, hasta que las energías se les agotaban. Luego hicieron una pausa para ducharse y asearse, antes de volver a continuar la actividad muchas veces más. Al final de la mañana del nuevo día el sol brillaba con fuerza. Dos personas yacían exhaustas por la intensidad de la noche anterior. De no ser por la vibración de la mesa de noche no habrían despertado. Miro extendió la mano para tomar su celular, para contestar la llamada, sin saber quién era la persona que se comunicaba con ella. Al oír la voz, la persona quien estaba medio dormida abrió los ojos de par en par. ¿Aún no te has levantado? Anoche me quedé despierta hasta tarde. No se explicó con detalle por qué se quedó dormida, y la otra mujer no parecía importarle ni insistió en buscar otra excusa. Creí que estabas en tu estudio. ¿Puedo ir a tu departamento? ¿Vas a venir? Tras despertarse de la sorpresa, la siguiente frase la sobresaltó aún más. Pero por muy sorprendida que estuviera, Piro intentó hablar lo más bajo posible. La razón era para no molestar a la persona que dormía profundamente a su lado. Por supuesto, además de eso, no quería que Locke supiera con quién hablaba. Te envié un mensaje anoche, ¿no lo leíste? Pero si no tienes tiempo, está bien. No es eso, dame un momento para ducharme, dijo Pior. ¿Y qué comeremos? Cualquier cosa. Estaba a punto de dirigirse a la otra persona como siempre, pero tuvo que detenerse y evitar mencionar su nombre. Al mismo tiempo miró disimuladamente a la chica y luego dejó escapar un suave suspiro de alivio al ver que la otra persona seguía profundamente dormida. Está bien, estaré allí en una hora. Ok. Pior colgó la llamada. El aire entraba, pero Locke seguía durmiendo a su lado. No sabía cómo decir a la chica alta que alguien vendría a verla. La situación era difícil y la persona del medio, al igual que ella, quería desaparecer. Ya no quería cargar con la carga de una persona egoísta, sin importar la decisión que tomara. Estaba segura de que lastimaría a alguna de ellas. Él está llegando, ¿puedes irte por ahora? ¿Cómo podría decirle eso? No venga a ser, estoy ocupada. Y ella tampoco se atrevía a decir eso, porque en el pasado Pure nunca había rechazado a él ni una sola vez. Era él, ¿verdad? Mientras la indefensa mujer yacía con los ojos cerrados y reflexionaba profundamente, Locke le preguntó: si te gusta el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.